Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, igual como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, queridos fieles, en nuestra vida el perdón tiene mucha importancia porque todos somos pecadores, imperfectos, ofendemos a Dios y nos ofendemos mutuamente. Si no hubiera del perdón, la situación realmente sería sin salida. Se iría de una venganza a otra hasta la completa destrucción. Desgraciadamente eso se nota hoy en día entre los hombres. Existen las relaciones de enemistad que se vengan hasta produce la venganza hasta destrucción. Dios ha venido a este mundo en su bondad para traernos su misericordia y perdón, pero también pide de nosotros que perdonemos. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Si mi hermano me ofende. Pedro entendió que el Señor es misericordioso y quiere promover la misericordia, pero él piensa que existe un límite de perdón, que no se puede perdonar infinitamente. Y por eso pregunta: ¿hasta 7 veces? A Pedro ya le parece mucho perdonar a su hermano 7 veces. A nosotros también nos parece mucho perdonar ya la segunda vez los pecados parecidos que nos hicieron. Una vez cuando se perdona, se exige que ese pecado ya no repita más. Entonces Pedro muestra que es generoso cuando dice hasta 7 veces. Pero Jesús le respondió de una manera mucho más radical. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es como decir siempre.
70 veces 7 significa un número eterno. En el discurso del perdón, Jesús utiliza el número 77. Eso significa que los cristianos siempre tienen que perdonar. Ese número supera el número de los pecados con los que los hombres se pueden herir durante el día. La disposición a perdonar supera las armas mortales de las ofensas. Con ese respecto, la Iglesia se convierte en un oasis de la paz. Y el discípulo de Jesús hace lo que quiere su Maestro. Perdonar generosamente es la condición de la oración correcta y participación en la Santa Misa. Falta del perdón destruye la espiritualidad, destruye la fe y nos encierra hacia los demás. Podemos decir con toda libertad que cuando no perdonamos, eso nos destruye a nosotros. Nace el rencor y la ira. Cuando nosotros queremos solos hacer la justicia, eso nos lleva a una calle sin salida. Lo mejor es cuando en el corazón resuenan las palabras de Jesús. Yo te he perdonado, tú también perdona. Entonces el perdón es liberador, impide los nervios y también asegura la alegría. Perdonar significa mirar al Padre de la Misericordia cara a cara, ojos en ojos. El perdón es un regalo, un don que se basa en la humildad. Un hombre soberbio nunca va a probar el perdón de Dios y por eso no puede perdonar. La respuesta de Jesús supera la forma de entender de los humanos y todos los cálculos humanos. La respuesta de Jesús viene del fondo del corazón, porque cada uno es importante a Jesús. Qué bonito sería si todos entendiéramos seriamente las palabras de Jesús sobre el perdón. El mundo se vería diferente si los hombres se perdonaran mutuamente, sin limitaciones, sin prejuicios. Allí donde la gente vive juntos, siempre hay unos conflictos. Mirando a los demás, parece que uno no puede perdonar desde el principio, o lo hace a pesar de sí mismo. Y allí se siente la influencia del primer pecado. La sensación de hacer la justicia no permite recibir la injusticia. Y Jesús se siente llamado a constantemente perseguir la justicia independientemente del bien del otro. Pero Jesús espera eso también de sus... No espera eso de sus discípulos. El amor y la misericordia tienen que estar delante de la justicia. Dios siempre está dispuesto a perdonar, no solamente 7 veces, sino siempre, más que 70 veces 7. El hombre lo puede experimentar sencillamente en el sacramento de la reconciliación. Por eso Jesús exige de sus discípulos el perdón incondicional. Jesús con su respuesta nos quiere decir que siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, aunque nos ofenden constantemente. Y esa petición suya la confirma con la parábola sobre el rey misericordioso y el siervo malvado. El rey en esa parábola es el hombre misericordioso. Y le viene un siervo que le debe 10,000 talentos. Es mucho dinero. Como el siervo lo está rogando, se tira al suelo y dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el Señor se compadeció y le dejó marcharse perdonándole su deuda. El siervo recibió de su dueño un don enorme, pero apenas salió, encontró a otro siervo, igual como él, que le debía 100 denarios, es decir, mucho menos dinero en comparación con 10,000 talentos. 100 denarios en ese tiempo era un salario para 100 días laborales.
Se trabajaba hasta cierta cantidad, pero muy poco en relación con esa primera cantidad. El criado al que el Señor le dio un regalo generoso, en realidad ni siquiera se acuerda de ese regalo. Y agarrando al criado otro, su compañero, le dice: devuélveme lo que me debes. El hombre hizo justamente lo mismo que hizo él ante el Señor. Se arrojó a sus pies y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. La situación en todo parecida, pero el final es totalmente diferente. El siervo al que el Señor perdonó generosamente no quiere escuchar a su compañero y lo tira a la cárcel hasta que no pague toda la deuda. Ese comportamiento realmente es increíble y por eso los demás siervos se escandalizaron. Es algo inentendible. Eso puede ser también una imagen de nosotros. Muy a menudo no entendemos la misericordia de Dios y por eso no difundamos la misericordia entre nosotros. Nos cuesta perdonar porque nosotros mismos no nos hemos convencido perdonando la misericordia de Dios. Cuánta más experiencia necesitamos, cuántas más oraciones, ejercicios para perdonar, para descubrir la mano de Dios que perdona. Jesús ha pronunciado sobre mí también tantas veces las palabras: tus pecados están perdonados, vete en paz. Y yo me hago sordo. Dios perdona al hombre la deuda por el pecado y ese mismo hombre desgraciadamente no puede perdonar a su hermano, ni siquiera la injusticia más pequeña, y eso es horrible. Nosotros también no somos coherentes cuando no perdonamos a nuestros hermanos. Dios nos perdonó una gran deuda, empezando desde el bautismo. Nos perdonó la deuda original. Y con eso, desde entonces, con la inmensa misericordia, en cuanto enseñamos un señal del arrepentimiento, nos perdona los pecados. Dios nuestros pecados convierte en una oportunidad de las gracias más grandes. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón a los hombres que nos han ofendido y piden perdón, realmente no somos coherentes. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos con esa parábola. Jesús nos ayuda a entender que la situación de ese tipo impide que se revele la misericordia de Dios. Si queremos recibir la gracia y misericordia de Dios, tenemos que permitirle que pase a través de nosotros, perdonando a aquellos que nos han ofendido. El Señor nos dice que tenemos que perdonar desde el corazón. No podemos perdonar con dolor, sino generosamente, con mucho entendimiento, atención y respeto. La persona que nos ofende, esa misma persona cae en una situación muy mala. En el rezo del Padre Nuestro, Jesús quiso dar el mismo mensaje. Dejó que se realizara directamente el perdón que pedimos de Dios. Con el perdón que estamos dispuestos a dar a nuestros hermanos, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Así oremos en el Padre Nuestro. Jesús quiso que esa enseñanza estuviera bien arraigada en nuestro corazón. Tenemos que saber que no podemos recibir la gracia de Dios si nuestro corazón lo cerramos a los hermanos, a nuestros prójimos. El Padre del cielo está lleno del amor y nos quiere dar su amor, pero no puede hacerlo si nosotros cerramos nuestro corazón al amor por los demás. Jesús era misericordioso hasta el final. Murió por nuestros pecados, dio su vida por nosotros. Mientras nosotros por los pecados éramos sus enemigos, Él venció el pecado y ahora pide que vivamos por Él, que vivamos en su amor y que seamos unidos con Él en la misericordia. Oramos por la gracia, que realmente seamos abiertos y dispuestos para que nosotros mismos podamos recibir la misericordia de Dios, que la podamos recibir y conceder a nuestros hermanos y hermanas, nuestros prójimos, que podamos perdonar a ellos también.
Aclamemos: Jesús, enséñame a perdonar para que pueda perdonarme a mí mismo y en el amor perdonar a los demás, a mis prójimos. Aquel que perdona generosamente siempre tiene el camino abierto a Dios, y ese esfuerzo vale la pena a través y encima de todas nuestras cuentas humanas. Aprendamos a perdonar y pedir perdón. Medjugorje es un lugar donde ocurre el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación a través de muchos años, día por día. Esta noche nosotros también tenemos la oportunidad de eso. Que en eso nos ayude nuestra Madre María, Reina de la Paz. Ella lo quiere hacer, solamente tenemos que pedir y hacer esa fuente cercana a nuestro corazón. Quiero perdonar. Que sea así. Amén.